Bueno, y ya estamos de vuelta. Como les dije anteriormente, hoy tenemos un invitado especial, queridísimo por todos nosotros. Es el licenciado Pedro Domínguez Brito, abogado y encargado del sector externo. Y también, como ustedes saben, pues Pero hermano... ¿El externo de quién? Del PLD. Sector externo del PLD. Escúcheme, señor, estoy emocionada, porque la verdad es que estar al lado de estas personalidades, de estas figuras públicas, pues como que uno se pone un poquito nervioso. Y como dijeron hace un ratito, un bonitillo, ¿verdad? Una persona pues tan buen mozo, vamos a decirlo de esa manera. Pues hoy él estará con nosotros compartiendo y sobre todo hablando de también una gran personalidad de nuestra política dominicana. Es el profesor Juan Bosch. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, qué alegría estar aquí en Mesa del Debate. Me encanta el nombre, me encanta la forma, pero sobre todo el fondo de este programa, el contenido que está teniendo. Para mí es un privilegio estar con todos ustedes, buenos amigos, y una gente que yo le tengo una admiración, un respeto y un cariño enorme, como es Silvio Doral. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y también que es hermano de nuestro querido hermano, Francisco Domínguez Brito, también conocido por todos ustedes. Sí, ¿verdad que sí? Francisco Domínguez Brito es una excelente persona. Fíjate bien que compitió en la primaria interna de PLD de la presidencia y quedó en segundo lugar. Yo tengo fotos con Domínguez Brito. En segundo lugar, un hombre sin cola. Un gran activo del partido también. Sí, un activo, y actualmente es miembro del comité político del PLD. Que yo siempre decía, hace tiempo que Domínguez Brito debió haber sido miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Domínguez Brito, vicepresidente. Eso es lo que se está rumorando, que Domínguez Brito vicepresidente. Y eso es un palé muy bonito. Gonzalo presidente y Domínguez Brito vicepresidente. Una buena duela. Lo veo muy positivo eso. Sí. Bueno, de verdad que sí. Buenísima combinación. Y eso, mira, no estoy autorizado así eso. Y me atrevo, y yo soy PLDista. Y porque conozco a Domínguez Brito, conozco su personalidad, su intelectualidad, su pensamiento, me atrevo a decir que es una de las mejores opciones para la vicepresidencia con Gonzalo. Bueno, pero a cada quien hay que resarcirle su honor, y eso es un honor que Domínguez tiene ganado en esta población dominicana, en nuestra población. Puede ser el vice, ¿por qué no? Bueno, verdad que sí. Bueno, pues nosotros tenemos preparado un reportaje de la vida y obra del profesor Juan Bosch para compartirlo con todos ustedes y para ver un poquito más de todo lo que hizo este personaje, señores. Adelante. Juan Emilio Bosch Gaviño nace en La Vega el 30 de junio de 1909. Fue un cuentista, ensayista, novelista, narrador, historiador, educador y político dominicano. Fue electo presidente de la República Dominicana en 1962, cargo que asumió por un breve periodo en 1963. Su gobierno fue derrocado por un golpe de Estado casi 7 meses después de asumir la presidencia. No obstante, al día de hoy se le recuerda como uno de los políticos más honestos de la democracia dominicana y está considerado como uno de los escritores más ilustres de Latinoamérica, en especial en el género del cuento. Fue un líder de la oposición dominicana en el exilio contra el régimen de Rafael Trujillo durante más de 26 años. Además, fue el fundador de los 2 principales partidos políticos dominicanos, el Partido Revolucionario Dominicano PRD en 1939 y el Partido de la Liberación Dominicana PLD en 1973. Don Juan, como es cariñosamente recordado por muchos, murió el 1 de noviembre del 2001 en Santo Domingo. Su legado en la política es más que relevante. Sus ideales todavía son valorados a la hora de referirse a la buena administración pública. Muchos creen que la República Dominicana habría prosperado tanto económica como políticamente sin ayuda de Estados Unidos y que el gobierno de Bosch había sido capaz de defenderse de las manifestaciones y presiones encubiertas de la administración de Johnson, de llevar a cabo todas las reformas que propuso.
Las contribuciones del profesor Bosch a la literatura a través de sus relatos, novelas, cuentos y ensayos lo convirtieron en un modelo a seguir para varias generaciones de escritores, periodistas e historiadores. En un momento dado, el premio Nobel Gabriel García Márquez dijo una vez que Bosch había sido una de sus mayores influencias. Bueno, ¿qué más decir del profesor Juan Bosch? Hoy, como ya ustedes saben, tenemos nuestro invitado especial, el licenciado Pedro Domínguez Brito, que nos va a hablar un poquito más de Juan Bosch. Bueno, Bosch, sin lugar a dudas, es el intelectual más grande y más completo que ha tenido la República Dominicana. Hay dos. Hay que hablar de Pedro Enrique Sureña y hay que hablar de Juan Bosch. Pedro Enrique Sureña fue más en la filología, en el estudio de la lengua española, y fue un escritor razonable. Pero Pedro Enrique Sureña ha sido catalogado como el más conocedor de toda la historia, por muchos, de la lengua castellana. Pero Juan Bosch fue mucho más completo. Juan Bosch, aparte de conocer a la perfección casi la lengua castellana, fue un prolífico escritor, no solamente de cuentos, novelas, poesías, historia. Los libros de historia de Juan Bosch hay que estudiarlos para uno conocer la idiosincrasia del pueblo dominicano. Los cuentos de Bosch han sido catalogados, cuentos algunos perfectos. Wow. Gabriel García Márquez, el Gabo, le decía a Bosch, el maestro, mi maestro. Bosch ha escrito poesías, inclusive es interesante que poca gente lo conoce. Aquí hubo un CD que lo grabó Manuel Jiménez con unas 20 poesías de Juan Bosch llevadas a canciones, y muchos de esos cantantes eran de los más importantes de todo el mundo y representaban los lugares donde Juan Bosch visitó estando en el exilio. Un exilio que duró 23 años, que regresa aquí luego de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo. Y en ese CD cantan Silvio Rodríguez porque estuvo en Cuba, cantan artistas de Costa Rica porque él estuvo en Costa Rica, era muy amigo de José Figueres, el padre de la democracia de Costa Rica. Hay cantantes de Venezuela porque él era muy amigo de Rómulo Betancourt, el padre también de la democracia moderna de Venezuela. Hay cantantes de Puerto Rico, está Dani Rivera, está Sonia Silvestre. Era un prolífico escritor como muy pocos en la historia. Muy pocos escritores dominan el arte del cuento, el arte de la novela, el arte de la poesía y la historia. Yo creo que en el mundo no hay nadie que reúna tantas condiciones como Juan Bosch. Un hombre que fue electo el 20 de diciembre del año 1962, que fue derrocado el 25 de septiembre del año 1963, que hizo un gobierno transparente, que defendió la soberanía nacional como nadie casi lo ha hecho. Y quiero poner un ejemplo que quizás muy pocos conocen. En abril del año 1963 hubo un atentado contra la familia del presidente de entonces de Haití, François Duvalier. Y ahí murió uno de los guardaespaldas, otro más y otro de la seguridad. Y los hijos de François Duvalier quedaron ilesos. Se acusó a un señor que, si mal no recuerdo, era François Benoit, de ser el autor de ese atentado. François Benoit se dice que se asiló en la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe y los Tontón Macut intentaron violentar la Embajada Dominicana en Haití. Juan Bosch la militarizó y en un discurso célebre dijo: si las Fuerzas Armadas de Haití no abandonan rápidamente y no respetan la Embajada Dominicana en Haití, vamos a invadir Haití. Vamos a respetar nuestros derechos y nuestra soberanía. Y Haití en 24 horas se retiró. Fue un presidente que dio ejemplo, que en el Palacio de Gobierno brindaba agua de coco, que hizo la Constitución Dominicana, y para mí esto es lo más importante, la Constitución Dominicana del año 1963 es la más liberal y la más importante y trascendental de toda nuestra historia. Ahí se habló por primera vez de los derechos de los trabajadores, de los derechos a los sindicatos, de los derechos de la mujer embarazada, de los derechos de la niñez, de los derechos de los agricultores, de los derechos de la juventud. Y esa Constitución, luego del golpe de Estado fatídico, incoado por las Fuerzas Armadas de entonces, con Elías Wessing Chávez, Elías Wessing, fue algo catastrófico. A mí me gusta mucho la historia. En la historia hay lo que se llama la historia contrafactual, que uno se pregunta qué hubiese sucedido si hubiese pasado tal cosa.
por ejemplo, se estudia con argumentos más o menos razonables, pero siempre dentro del campo de la especulación, qué hubiese sucedido si China hubiese conquistado América. ¿Qué hubiese sucedido si no hubieran matado a Kennedy? Y uno se pregunta, ¿qué hubiese sucedido si no le hubieran dado el golpe de Estado a Juan Bosch? A pocos meses de su presidencia. Este país hubiera sido diferente. Hubiera sido un país donde muchos de los problemas que tenemos hubiesen sido resueltos. El país se atrasó. Se atrasó. Fue para mí lo peor que le pasó al país en términos institucionales. Fue el golpe más grande que se le ha dado a la democracia. De ahí provino no solamente el golpe de Estado, vinieron gobiernos de facto, vinieron los gobiernos de Joaquín Balaguer con todas sus secuelas, presos políticos, asesinatos. Bosch estaba muy por encima de todo eso. Demócrata. Entonces, ¿qué pasó? El profesor Juan, el pueblo dominicano en el momento no estaba a la altura para un gobernante de la dimensión del profesor Juan Bosch. No tenía la capacidad. Entonces, ahí el profesor Juan Bosch también debió entender que lo que él heredó era parte de una dictadura. Pequeños dictadores que se formaron ahí y que debió controlarlo. Esa es la única parte que le veo negativa al profesor Juan Bosch, que no tomó a esa persona y lo puso bajo arresto. Otro, lo que tenía que haberlo fusilado, también debió haberlo fusilado. Porque hoy pagó la República Dominicana todos esos atrasos ahí. Que fueron tan nobles, tan excesivamente democráticos, que eso los perjudicó. Sí. Dos presidentes dominicanos, y ambos del Cibao. Juan Bosch fue demasiado noble. Quizás lo que tú dices estaba muy por encima de este país, y quizás todavía esté por encima de este país. Juan Bosch duró 23 años en el exilio, llega sin conocer tanto a la sociedad dominicana, y más con influencia de sectores liberales de América, sobre todo de Costa Rica, Venezuela y Cuba. El otro presidente que también no pudo gobernar por mucho tiempo fue de Santiago, Ulises Francisco Espaillat, que fue un presidente grande. Ulises Francisco Espaillat tenía una imprenta y la puso a la disposición de la oposición para que hubiera más democracia en la República Dominicana. ¿Y no fue una falsa percepción también de Estados Unidos de pensar que el gobierno de Juan Bosch era un gobierno con rastro comunista? No. Juan Bosch ya sabían sus inclinaciones de izquierda por José Figueres, daba clases en universidades de Centroamérica y su pensamiento era muy socialista democrático. Y recuerden, ahí había pasado ya la Revolución Cubana en el año 60, y esa revolución estaba en ciernes en toda América Latina, y Estados Unidos no querían que aquí se repitiera una nueva Cuba. Y se sabía ya de la admiración que le tenía Juan Bosch a la Revolución Cubana y a otras revoluciones más, por sus mismos escritos y por la misma forma en que fue presidente. Juan Bosch es elegido presidente el 20 de diciembre del 62, seguramente el 27 de febrero del 63. Su vicepresidente era Segundo Gonzalo Tamayo, una gente noble, y es bueno recordar que le ganó a la Unión Cívica Radical, que tenía como candidato a Viriato Fiallo, que era un personaje importante, un gran orador, pero cometió el error táctico que Bosch no cometió, de enfrentar al trujillismo. Juan Bosch, en cierta medida, para ganar, tuvo que ganarse al sector trujillista, al sector conservador de la República Dominicana, al que Viriato Fiallo enfrentó. ¿Y no le faltó como fuerza militar al gobierno de Juan Bosch? No tenía fuerza militar, era difícil. Es como Allende también. Allende trató y Pinochet lo traicionó. Aquí Bosch trató, Elías Juez lo traicionó. No era sencillo ese momento. Hay que ponerse en el lugar histórico para entender lo que sucedió en ese momento. Mire, hay una cosa. Bosch es un símbolo. Eso trajo un don de su nacimiento. Usted sabe lo que un personaje de esa envergadura, no sé ni siquiera bachiller. Sí, porque no terminó el bachillerato. Sí. O sea que una inteligencia natural lo de Bosch. Y es el único hombre, dos hombres en el mundo que han construido dos partidos y lo han llevado al poder. Ho Chi Minh en Vietnam y Bosch en la República Dominicana. Además, la sociedad dominicana no interpretaba un gobierno de esa naturaleza liberal. La sociedad dominicana estaba acostumbrada a que le dieran palo, trompada y galleta. Claro. Así mismo. Entonces, veían eso como extraño o pensaban que así era el comunismo. O sea, y eso era la democracia. Juan Bosch estaba muy por encima
de la sociedad dominicana. Entonces, vino con un desarrollo y los cambios y siempre hay que hacerlo paulatino. Entonces, Juan Bosch, con su concepto liberal y bueno, democrático, los quiso imponer. Yo creo que Juan Bosch hubiera durado sus 4 años si comenzaba a dar palo del principio. Iba bajando y acostumbrando a la sociedad a una democracia. Ustedes se leyeron Judas Iscariote, el calumniado. calumniado, eso es fuera de serie. Eso es increíble, eso es fuera de serie. La historia de los pueblos árabes, fuera de serie. Y la novela El oro y la paz. Yo recuerdo cómo inicia, era domingo y hasta en la selva se notaba. Judas Iscariote lo usan en Estados Unidos. Es una visita que hizo Juan Bosch a Nueva York, invitado por el gobernador del estado de Nueva York. Se impresionó el gobernador y decía que era un dios porque había escrito 2 libros. Yo he escrito 2 libros, como Juan Bosch era escritor, es escritor, y Juan Bosch le dijo, yo 52. Ese hombre, el gobernador del estado de Nueva York, se iba a desmayar. ¿Y cómo usted lo hizo eso? Oye, en frente a 2 contra 52. O sea, el PL, oye, yo critico al PRM y a veces al PRD, porque ellos no mencionan a Juan Bosch. Ellos debieran mencionar a Juan Bosch, porque quien lo hizo político a todo ello fue Juan Bosch. El fundador del PRD fue Juan Bosch. Es el pueblo político dominicano. Juan Bosch, quizá un 80% de la sociedad política aquí tiene sus raíces en Bosch. Yo recordándote, hay personajes que yo admiro mucho. Bosch, para mí fuera de serie, Nelson Mandela, para mí una gente extraordinario, que tuvo un poco de similitud con Bosch, porque aunque no estuvo en el exilio, duró 17 años, si mal no recuerdo, en prisión en Sudáfrica. De la cárcel. De la cárcel al poder, como Pepe Mujica, que fue más o menos parecido así, que duró mucho tiempo en la cárcel. Pero yo recordando una poesía de Bosch, yo tenía pocos años, y ahora escuchándote, y tu nombre es Silvio, y recordé a Silvio Rodríguez también, que es mi principal. Él es Rodríguez también, es el segundo apellido de este Rodríguez. Entonces Silvio Rodríguez canta una estrofa de una poesía de Juan Bosch, que muchos nosotros la leíamos, porque es muy profunda. A ver si me acuerdo. Yo quiero ser entre los hombres hombre, yo quiero ser entre los sabios sabio, y llegar hacia donde Dios se esconde, y al mismo Dios arrebatarle el rayo. Esas 5 frasecitas tienen una profundidad filosófica, una profundidad espiritual, una profundidad religiosa extraordinaria. Eso era Juan Bosch. Leer los cuentos antes o después escritos en el exilio es fuera de serie. El dominicano que quiera conocer nuestra historia, nuestra idiosincrasia, nuestro temperamento, debe de leerse Composición Social Dominicana, para poner algunos ejemplos de alguien fuera de serie. Y para mí siempre es grato hablar de Juan Bosch. Pero en el presidio, Bosch en el presidio, ahí, en el Osama, las criollas que escribe, Gaviota que vuela libre, y todavía es un éxito famoso que no se citó ahorita. Sí. A un preso escribe una criolla que anda por el mundo. Aquí en el país también la cantó, creo que el Jeffrey, entre otros. Estamos en anecdotarios. En el año 95 yo conozco a Bosch y veo esas manos con esas venas azules. Me impresionó, me quedé. Es raro como que a uno le impresione un ser humano. Y yo quedé encantado. Y me dice su nombre, yo, Pedro Domínguez, profesor, y yo nervioso. Y me dice Domínguez, y me hizo la historia de los Domínguez, que proveníamos de las Canarias. Y yo me quedé impresionado. Y ya Bosch en el año 1995 no estaba en sus mejores momentos, ya estaba perdiendo un poco las facultades por la edad. 4 años después lo veo, y yo nervioso de nuevo, le digo, profesor, mucho gusto, Pedro Domínguez. Usted y yo nos vimos en el año 1995. Y empezó a hacerme la misma historia sobre el apellido Domínguez, que provenía de las Canarias. Fue un ser que uno debería emularlo. Y mencionar ese nombre implica tanto compromiso. Compromiso a ser honesto, compromiso a ser eficiente, compromiso a tener vocación de servicio y compromiso a ser capacitado. Porque a veces una gente puede ser buena, pero si no tiene las condiciones
para estar en una función pública o una función privada es también una irresponsabilidad. Juan Bosch debería ser un monumento de nosotros a seguir en todos los aspectos. Y este espacio para promover a figuras así del mundo valen la pena, y vale la pena que se promuevan lo más posible. De los políticos dominicanos, sí. Juan Bosch es el que tiene un legado más sólido. Claro, pero lejos. Balaguer, Peña Gómez. Balaguer, el legado de Balaguer fue desde el gobierno. Balaguer ideológicamente no tuvo legado. Balaguer como escritor, salvo algunas cosas, El Cristo de la Libertad, Los Carpinteros, Balaguer era un escritor más o menos mediocre. Como poeta era fatal. Él conocía mucho de la métrica de la poesía, pero Balaguer como intelectual interesante, fuera de serie, estamos hablando de un tipo excepcional, muy clásico, amante de la literatura clásica. Balaguer te recitaba, por ejemplo, aunque no era tan clásico, Las Memorias de Adriano de Margarita Yourcenar. Se leía todo, un gran lector, una persona fuera de serie, pero bajo ninguna circunstancia tiene el legado, ni académico, ni la experiencia, ni el legado, ni la moralidad, ni el conocimiento, ni los aportes al mundo que tuvo Juan Bosch, sin negar que fue un ser fuera de serie en términos intelectuales. Mira una cosa que pasó con Bosch. Bosch duró 23 años en el exilio, vivió mucha vivencia, Francia, que Cuba, pues Costa Rica, que Colombia. Balaguer estuvo solamente en República Dominicana. O sea, tú sabes que vivir y conocer cultura, eso es aprender y aprender. Entonces, todo eso lo ayudó a Bosch a ser un intelectual tan acabado como lo fue. Hay una diferencia. Juan Bosch vivía para servir y para promover el bien, sí, y para aportar. Balaguer vivía para mantenerse en el poder. Y si tenía que hacer lo que sea, lo hacía. Balaguer era amoral, no inmoral, amoral. Balaguer hacía lo que tenía que hacer, fuera bueno o malo, con tal de mantenerse en el poder. Era un ser esencialmente un hombre de poder. Juan Bosch, el poder era secundario. El poder era importante y en la medida que podía ser un medio para servir a los demás y servir al país. Y por eso fracasó. Yo oí un discurso una vez de Balaguer que dijo: ni yo ni el mago resolvemos este problema. Y cuando se refería al mago era Juan Bosch, porque cuando Juan Bosch decía el dólar se va a disparar a tal cosa, ¿qué sucede? Balaguer se reía y al final sucedía. Entonces Balaguer le llamaba indirectamente mago. Y entonces en un discurso, ni yo ni el mago puedo resolver este problema. O sea, Juan Bosch era tan experiencia también, porque estuvo ligado a gobierno y entonces vivió experiencia. Tenía una experiencia. Y en Cuba apoyó y era asesor del Pío Socarrá. Sí, entonces tenía experiencia. Balaguer tenía una experiencia trujillita que era como era. Trujillo, hizo sus cosas, pero no era tan humanista, que diríamos. No era humanista, porque te voy a poner un ejemplo. Domingo Perón estuvo aquí en República Dominicana 2 años cuando estuvo en el exilio, y era muy amigo de Trujillo. Y Domingo Perón le recomendó a Trujillo que sea más humanitario, porque Domingo Perón y Eva Duarte de Perón eran humanitarios, y hoy el peronismo, el pueblo lo recuerda, pero a Trujillo lo recuerdan por mal, no por bien. Si Trujillo hubiera gobernado con una actitud humanista, nadie sabe cómo fuera. Pero hubo una anécdota que yo no quisiera como desperdiciarla, para ver el temperamento de Bosch, que a veces se manipula. Cuando matan a Orlando Martínez, rodean la casa de Juan Bosch, porque acusan a Bosch de ser el autor intelectual de la muerte de Orlando Martínez. Lo rodean militares. Bosch saca un arma de fuego, creo que era una Colt 45, y le envía un mensaje a Balaguer: si no se retiran, que entren. Ahora, el primero que entren lo mato, aunque luego me maten. El mensaje le llegó a Balaguer y retiraron los militares de una vez. Eso habla también del temperamento de Bosch. Tiene un carácter. Que tiene un carácter fuerte y que no es como mucha gente dice. Juan Bosch evitó aquí mucho derramamiento de sangre porque era un hombre de Estado, un hombre de visión, que miraba más hacia allá de lo que podemos mirar nosotros 5
mortales, ese hombre es fuera de serie. Pero la foto que se fue del PLD, que yo digo, la foto que era vicepresidente de Lionel, de Albuquerque, pues yo le digo foto porque ¿qué gente tiene ese individuo? Tuvo un conflicto con Juan Bosch y Juan Bosch le dijo, si viene aquí, hasta una pistola tenía preparada por traicionero, y Lionel recogió todas esas ratas sociales que le hicieron daño a Juan Bosch. A mí hubo algo, no quisiera entrar en cuestiones internas políticas y más hablar de Leonel Fernández, que tuvo muchas virtudes, fue el propulsor de la modernidad en la República Dominicana. Pero hay cosas que yo no la entendí. De nombrar a dos personas que fueron los que traicionaron esencialmente a Juan Bosch y que aceleraron en la legalización del fraude en el año 1990. Eso a mí me dolió. Dos personas, y no voy a mencionarlo, pero eso fue para mí una afrenta a la memoria del profesor Bosch. Y repito, no quiero entrar en ese aspecto porque respeto mucho la figura de Leonel Fernández, independientemente de que hoy estemos en parcelas diferentes. Bueno, ya para culminar, tenemos un Juan Bosch actualmente. Son figuras irrepetibles. Juan Bosch es irrepetible, Nelson Mandela es irrepetible, te puedo hablar de un ser vivo que es irrepetible, Pepe Mujica, porque los liderazgos mutan. El liderazgo ese que era liderazgo moral, liderazgo de principio, liderazgo ideológico, ha caído. Juan Bosch enfrentó, Francis Fukuyama escribe el libro El fin de la historia, que decía que el mundo ya se acabó a nivel ideológico. ¿Quién lo enfrentó en el año 90? Ideológicamente, Juan Bosch. Y al final, Juan Bosch tuvo la razón en contra de alguien que era el gurú de la política del mundo, Francis Fukuyama, con su libro El fin de la historia. No existen otros Juan Bosch. Bueno, qué pena que ya esas personalidades pues no se repitan y que tanto menos tenemos algo como que le llegue, que sean tan parecidos, ¿verdad? Para nosotros pues por lo menos seguir creciendo. Lamentablemente ya nosotros no tenemos que ir. Muchísimas gracias, licenciado Pedro Domínguez, por haber estado con nosotros, y muchísimas gracias también a ustedes por haberme acompañado, pero sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes que cada semana pues nos siguen. Será hasta una próxima entrega cuando estemos nuevamente con muchísimos temas interesantes y de actualidad. Muy buenas noches, hasta la próxima.